Hola. Señor, gracias por este día, por permitirnos una vez más abrir tu palabra y estudiarla, considerarla, Señor, como escudriñarla, como ella misma nos dice. Y pedimos una bendición para los que estamos aquí ahora, los que vienen de camino también, los que lo escucharán por la grabación y también, Señor, por todos los que componemos la iglesia, donde estén, en sus trabajos, en sus dolencias, en sus cosas, Señor, que tú a cada uno también lo bendigas y le des algo de ti en este día. Gracias, Señor, por todo. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien, pues hoy vamos a terminar este capítulo 20 y como dijimos, esta semana que viene no, porque no hay, pero el siguiente martes, o sea, dentro de 2 semanas, pues al menos un martes lo vamos a dedicar a tratar este tema. Este tema lo vamos a tratar dentro de un par de martes, aunque sea un martes solo, conectados. Bueno, estábamos hablando de los grados de condenación y quiero que leamos de nuevo el Apocalipsis capítulo 20, los versículos 11 al 14. Apocalipsis 20, 11 al 14. Nos quedaron ahí algunas cosas por considerar y las trataremos ahora. 20, 11, y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda, y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Amén. Bueno, decíamos el otro día que una de las cosas que vemos aquí es que la creación, tal y como la conocemos, que desaparecerá un día. Y introducíamos el tema de lo que llamábamos, digamos, los grados de condenación, si hay grados de condenación o no. Lo primero que tenemos que decir, o recordar también, es que lo que está claro en la Biblia es que la salvación es por obras, no es por obras. Por ejemplo, Gálatas dice, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Así que este pasaje, cuando lo abordamos y tratamos este tema, lo primero que tenemos que enfatizar es que aquí no puede hablar de salvación por obras, porque no es así la salvación no es por obras. Gálatas 2:16. Por ejemplo, Pablo en Romanos dice, ya que por las obras de la ley ningún humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado, pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para que todos los que creen en Él, para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia, o sea, la de Dios, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. ¿Dónde pues está la jactancia? Queda excluida. ¿Por cuál ley? ¿Por la ley de las obras? No, sino por la ley de la fe. Así que concluimos, dice Pablo, pues que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. Vale. Yo sé que esto lo sabemos, pero debemos de comenzar con esto para abordarlo. Así que dijimos, primero, la salvación no es por obras. Pero en segundo lugar, el texto nos dice hasta 2 veces que
las personas que aquí se presentan serán juzgados según sus obras. ¿Vale? Es decir, no puede ser eso una referencia que la salvación es por las obras, porque todo el Nuevo Testamento nos dice lo contrario, y la obra de Cristo. Pero es verdad que cuando llegamos al texto, hasta 2 veces nos dice que esas personas que están ahí, que sus nombres no están escritos en el libro de la vida, son juzgados según sus obras. Y eso lo tenemos que intentar interpretar. Bien, pues alguna explicación hay que darle, ¿no? No podemos saltar. La impresión que el texto da no es que el gran trono blanco es presentarse ante Dios y punto. Es decir, cuando tú lees el texto, la impresión no es que estas personas van a estar ahí, delante del trono blanco, y ya está. Y a partir de ahí, fuera. No. Un trono tiene que ver con un juicio. Un trono, siempre donde está el juez sentado, tiene que ver con un juicio. Y el texto nos dice que el que está sentado en el trono emite un juicio a cada uno según sus obras. Por eso enfatizo aquí, dice que serán juzgados cada uno según sus obras. O sea, cada uno de los que, todos y cada uno de los que ahí están, son juzgados según sus obras. Ahora, el tema es, ¿a qué se refiere con juzgados según sus obras? Por ejemplo, en la ley hay un antecedente, tenemos en la ley. Por ejemplo, el asesinato es matar a una persona con premeditación o con otra circunstancia agravante. Eso es un asesinato. Pero luego está el homicidio. El homicidio es matar a alguien sin premeditación, o sea, un homicidio involuntario. Y la misma ley que demostraba la justicia de Dios exacta y perfecta, establecía que una persona que mataba a propósito y con premeditación y con agravante a una persona tenía un castigo. Y el que lo hacía por un accidente tenía otro castigo. El que mataba a una persona con agravante, ¿qué le pasaba? Tenía que morir. Pero el que lo hacía en un accidente, ¿dónde iba esa persona? A una ciudad de refugio, que estaba ahí para que esa persona se refugiara, para protegerla de la familia del muerto, de la muerte, etc. Tenía que estar ahí un tiempo y luego se restablecía. Este es solo un ejemplo, pero la ley siempre proveía un castigo para una persona que hacía una cosa y un castigo para otra que hacía otra. No todos los castigos eran iguales, ¿no? Había castigos de una forma, castigos por unos actos que tú hicieras y castigos más agravantes por otros. Dios no juzgaba igual a las personas. Vale. Eso es el antecedente que tenemos. Por ejemplo, Pablo dice, ¿no? Hablando de Jesús, dice, y ser hallado en él, en Jesús, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino que es por la fe de Cristo. La justicia que es de Dios por la fe. O sea, Pablo dice que él no tiene su propia justicia, sino la que le ha venido del Señor. Al que cree en Cristo se le imputa la justicia de Cristo. Lo leímos en Romanos. El pecado tiene que ser castigado siempre. Siempre tiene que ser castigado. El pecado no puede quedar sin castigo. Pero ¿qué pasa con la salvación? Que nosotros no somos castigados, ¿no? Pero alguien fue castigado en vez nuestra, que es Cristo, ¿no? Bien. Pero aquellos que no han creído, que son los que parecen en el tribunal en el gran trono blanco, dice, por ejemplo, Pablo, los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. Bien, ¿por qué son excluidos? Porque tienen su propia justicia. No tienen la justicia de Cristo. Y por tanto su justicia no les vale ante Dios. Bien. Esto son cosas elementales, pero bien. Ahora, tal vez la absoluta e inefable precisión del juicio de Dios requiere que a cada persona se le evalúe de forma personal y exhaustiva y que el castigo sea consecuente con dicha evaluación. Y lo que intento decir aquí es que si estamos hablando de un Dios
cuya justicia es absoluta y perfecta, tal vez cuando leemos este texto y nos dice que las personas que ahí están son juzgadas según sus obras, requiere o nos da una pista de que el castigo que Dios da tiene que ser consecuente con dicha evaluación. De hecho, cuando Dios dice que Él va a juzgar a estas personas según sus obras, primero son abiertos los libros, donde ahí Dios conoce lo que cada persona ha hecho y es juzgada esa persona según lo que ha hecho. Bien, vamos a leer algunos textos. Si me vais a ayudar vosotros. Por ejemplo, alguien que nos lea Mateo 10, 14 y 15. Jesús habló de algunos detalles. Estos son algunos de los textos que los comentaristas, escritores, teólogos que nos hablan de una condenación o grados de condenación hacen referencia, ¿no? Mateo 10, 14 y 15. Y si alguno no os recibiere ni oyere vuestras palabras, salid de aquella casa o ciudad y sacudid el polvo de vuestros pies. De cierto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma y de Gomorra que para aquella ciudad. Jesús está enviando a los discípulos a predicar y dice que si vosotros vais a predicarle y no os oyen, que sepáis, dice, que el castigo de Sodoma y Gomorra va a ser más flojo, digamos, que el de estas personas. ¿Por qué? Porque han escuchado el Evangelio y lo han rechazado y han querido vivir según les ha dado la gana. Mateo 11, 21 al 24. Otra. Bueno, 20 al 24. Mateo 11, 20 al 24. Entonces comenzó a reconvenir a las ciudades en las cuales había hecho muchos de sus milagros, porque no se habían arrepentido, diciendo: ¡Ay de ti, Corazín! ¡Ay de ti, Betsaida! Porque si en Tiro y en Sidón se hubieran hecho los milagros que han sido hechos en vosotras, tiempo ha que se hubieran arrepentido en cilicio y en ceniza. Por tanto os digo que el día del juicio será más tolerable el castigo para Tiro y para Sidón que para vosotras. Y tú, Capernaum, que eres levantada hasta el cielo, hasta el Hades, serás abatida. Porque si en Sodoma se hubieran hecho los milagros que han sido hechos en ti, habría permanecido hasta el día de hoy. Por tanto os digo que el día del juicio será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma que para ti. Bien, misma dinámica, ¿no? Se predica allí en estas ciudades y no hacen caso y quieren seguir con sus vidas. Y por tanto Jesús hace una comparación de que el juicio para ellos va dice el texto, en el día del juicio. Por tanto os digo que en el día del juicio será más tolerable para ellos que para vosotros. O sea, Jesús está elevando a otra categoría el haber rechazado sus palabras y seguir adelante con las cosas. Bien, otros dos textos. Marcos ahora, capítulo 12. Marcos, capítulo 12, el versículo 38 al 40. Y les decían su doctrina: guardaos de los escribas que gustan de andar con largas ropas y aman las salutaciones en las plazas, y las primeras sillas en las sinagogas, y los primeros asientos en la cena, que devoran las casas de las viudas y por pretexto hacen largas oraciones. Estos recibirán mayor condenación. Estos recibirán mayor condenación. Es decir, si ellos estaban abusando a las personas y engañándolas, etc., pues ellos recibirían mayor condenación. Lucas 12, 47 y 48. Lucas 12 es la parábola del siervo infiel, ¿verdad? Lucas 12, 47 y 48. Aquel siervo que, conociendo la voluntad de su señor, no se preparó ni hizo conforme a su voluntad, recibirá muchos azotes. Mas el que sin conocerla hizo cosas dignas de azote, será azotado poco, porque a todo aquel a quien se haya dado mucho, mucho se le demandará, y al que mucho se le haya confiado, más se le pedirá. Bien, aquí hay de nuevo una exigencia hacia unas personas que se le ha dado más revelación y han rechazado que otras. Y
Otro texto que está en Hebreos, capítulo 10. Hebreos, capítulo 10. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado e hiciere afrenta al Espíritu de gracia? Bien, estos son algunos textos simplemente como ejemplo. Los que nos hablan de que hay grados de condenación, lo que quieren explicarnos es que Jesús, a través de varias parábolas que dijo que tenían que ver con el reino, con la ida de él a otro lugar y su vuelta, y pedir explicaciones y la predicación en otros sitios, ellos hablan diciendo que a esas personas se les promete que el juicio va a ser mayor que ellos. Aparte se dice en el día del juicio. En el día del juicio no puede ser otro, sino en este. Y así como ellos dicen, ¿no? Así como tenemos también en el tribunal de Cristo, para los creyentes, un juicio también de acuerdo a nuestras obras, porque recordar que Pablo en Corintios dice que nosotros, como cristianos, delante del Señor tendremos que dar cuenta de lo que hayamos hecho en el cuerpo, sea bueno o sea malo, no para salvarnos, porque si ya estamos allí con el Señor, no se va a determinar si somos salvos o no. Todo aquel que esté en el tribunal de Cristo ya es salvo. Pero sí dice que perderá recompensa. Ahora, no sabemos exactamente a qué se refiere. Está claro que todos estaremos en el cielo, todos seremos felices en el cielo, en paz, en armonía con Dios, etc. Pero hay un juicio de parte de Dios, que lo que llamamos el tribunal de Cristo, donde el Señor juzga nuestra vida, lo que hemos hecho, y hay una sentencia, y es que hemos sido útiles para el Señor o no. Y se habla de todo esto, de los distintos materiales, ya hemos hablado. Así que los que hablan de que hay una condenación, o sea, grados de condenación, pues ellos nos dicen, ¿no? Todos estarán separados de Dios y de su bondad. El gran trono blanco. Cada uno que está allí en el gran trono blanco, Apocalipsis 20, todos y cada uno de los que están ahí están separados de Dios. Y no se va a definir lo que van a hacer, les va a contar para salvarse. No. ¿Por qué? Porque el texto de Apocalipsis 20 nos lo dice. Los que no estaban escritos en el libro de la vida. Por tanto, no puede referirse a eso. Así que ellos dicen, de modo que serán miserables, pero no todos igualmente miserables. Así que ellos lo que intentan decirnos es que Dios en su justicia no puede castigar de la misma forma a todas las personas. El infierno ya es un castigo en sí, claro, porque esa persona está excluida de la presencia de Dios. Pero aquí el texto nos dice que esas personas que ya están excluidas de la presencia de Dios, serán juzgados según sus obras. Y en un juicio se emite una sentencia. Y supongo que hay una sentencia para unos y para otros. ¿Cómo va a ser? Eso es lo que no sabemos. Eso es lo que no sabemos. Lo que está claro que dije yo al principio, no cuadra que simplemente sea estar ahí delante de Dios y ya está. No cuadra, ¿no? Sino que se le dice que sus nombres no están escritos y por eso van a estar separados de Dios, y además de decir eso se les dice que serán juzgados según sus obras. O sea que hay un castigo mayor, digamos, o menor, de acuerdo a cómo han vivido según sus obras. Porque el contexto, las obras, son las que están en los libros que son abiertos. ¿Vale? Por ejemplo, MacArthur dice, cuyos nombres no están escritos en el libro de la vida, y solamente por eso están frente al gran trono blanco. No están allí porque han hecho malas cosas o buenas cosas, no, sino también tendríamos que estar nosotros. Están allí porque sus nombres no están escritos en el libro de la vida.
Así que dice MacArthur, así pues, cada uno es juzgado según lo que está registrado, según sus obras. En el versículo 12 y en el 13, aunque esto, dice él, que es lo que nosotros hemos explicado también, no implica una doctrina de justicia por obras. No implica un tema, un asunto de justicia por obras. Por ejemplo, esto es es curioso que estuve leyendo un poquito esto es el infierno según la comedia de Dante. Pero hay otros dibujos, lo que pasa es que no se veía, y él hablaba de anillos, ¿no? O sea, el infierno era un cuadro que le explicaba que, pues, abajo de todo, pues está claro, ¿no? Está el colega. Y ahora va poco a poco, ¿no? Entonces él hablaba del limbo, que eran los no bautizados, luego hablaba de lujuria, gula, avaricia y prodigalidad. O sea, él hablaba de pecados de incontinencia, luego pecados de bestialidad, herejía, violencia y ya malicia, ¿no? Mentira, traición, y ahí incluía algunas cosas. Es decir, lo que Dante expresaba en su visión del infierno era esta precisamente, ¿no? Que en el infierno había grados de condenación, que cada uno sufría según lo que había hecho. Bueno, esto es simplemente una referencia. Bien. ¿Alguna pregunta de esto? Ha quedado... A ver, hemos dado las dos posturas, ¿no? La que habla de que no hay juicios, o sea, no hay grados de condenación, y la que sí habla de grados de condenación. Yo voy a ser el primero en hablar, no en preguntar, sino en hablar y decidirme, ¿no? Vale, yo diría que a mí lo que más me cuadra es, efectivamente, grados de condenación. Porque habla más de la justicia de Dios y de la equidad de Dios y de no hacer acepción de personas de Dios que lo otro. A mí me habla más. Y por el texto también, porque están delante del trono blanco, sus obras son abiertas y son juzgadas según esas obras. Porque ahora vamos a ver, por ejemplo, que una persona no es condenada por lo que haya hecho. Vamos a avanzar y luego damos mejor. Bien. Por ejemplo, versículo 13, yo creo que es mejor avanzar más. Versículo 13 que hemos leído ya nos decía, ¿no? De donde quedamos el otro día. Y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Bien, la muerte tiene que ver, evidentemente, tiene que tener que ver con todos los lugares de la tierra de los cuales Dios resucitará a los injustos, a los no creyentes. O sea, cuando dice, y el mar entregó los muertos y la muerte, está claro que eso tiene que ver con que cada persona que ha muerto sin Cristo tendrá que ser levantado y tendrá que presentarse ante el gran trono blanco. Y luego hablamos de dos cosas que hay en el Antiguo y el Nuevo Testamento: el Seol y el Hades. Por ejemplo, el Seol es la palabra antiguo testamentaria, se usa 77 veces. Y se describe el reino de los muertos en general. Cuando en el Antiguo Testamento se dice a dónde van los muertos, iban al Seol. O sea, la tumba era para ellos, ¿no? El lugar donde los muertos descansaban hasta el juicio. Y el Hades se menciona en el Nuevo Testamento 10 veces, siempre respecto al lugar de castigo, donde están esperando los no creyentes muertos para ser juzgados y enviados al infierno. O sea, cuando en la parábola del rico y Lázaro, ¿no? Allí está el rico y está en tormentos y está consciente y está ahí esperando, porque hay una cima entre ellos. Por lo tanto, simplemente Hades y Seol describen el reino de los muertos. Así que en el versículo 13, ese reino de los muertos, sea donde quiera que esté esa persona, tiene que ser levantada por Dios y tiene que comparecer ante ese tribunal. Y si fueron juzgados cada uno según sus obras. Bien, este juicio no es para hacer balance entre buenas obras y malas obras. No, no es para hacer balance. No es para ver cuáles pesan más o pesan menos. En aquel que cree en Cristo, dice por ejemplo Juan 5:24, ha pasado de muerte a vida. Y ha pasado, ahí os lo pongo,
ha pasado es un verbo que está en un tiempo aoristo en griego. ¿Eso qué quiere decir? Es algo que ha ocurrido en el pasado, pero tiene consecuencias presentes. O sea, aquel que creyó en Cristo hace 10 años, en ese momento pasó de muerte a vida. Y, aunque fue hace 10 años, esto tiene repercusiones hoy. Por eso Juan 5:24 dice esto que dice, ¿no? El que en él cree, dice Juan también, no es condenado. No es condenado. Pero el que no cree, ¿qué? Ya ha sido condenado. ¿Por qué ha sido condenado? ¿Por sus obras? No. Porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. ¿Por qué están estas personas del gran trono blanco delante de Dios? Porque no han creído en el unigénito Hijo de Dios. Esa es la única razón por la que están ahí. Digamos que el ser juzgado según sus obras es secundario. Es lo que MacArthur y otros nos dicen, ¿no? Pues si van a ser miserables todos, aunque dicen ellos, bueno, no todos de la misma, tan miserables o igualmente miserables, pero al final separados de Dios. Y cuando Él venga, dice Jesús, cuando Él venga, hablando del Espíritu Santo, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Y dice Jesús, de pecado, por cuanto no creen en mí. Eso está claro, ¿no? Bien. ¿Qué es lo que hace que una persona sea juzgada? No creer en Cristo. Por eso decimos que ese fueron juzgados cada uno según sus obras. No tiene que ver nada con salvación, sino con rendir cuentas de lo que han hecho en su vida. Porque algunos han hecho cosas graves. Lo que estábamos hablando hace 2 o 3 semanas, ¿no? Estas personas que por ejemplo, hacen... Simplemente pongo un ejemplo, que a mí por lo menos me vale, no sé si a ti te vale. Pongamos que una persona que abortó tiene que estar frente a Dios en ese día. La persona que ha asesinado a una vida humana va a tener que dar cuenta a Dios, ¿sí? Vale. Pero el que hizo la ley que ha permitido que ha habido millones de abortos, ¿crees que va a ser juzgado de la misma forma? Dios no sería justo entonces. Por eso pensamos, ¿no? Grados de condenación. Porque Dios tiene que vindicarse. Si no, no pasaba lo que decíamos un poco el domingo, ¿no? Si el bien y el mal, o sea, si Dios no juzgara el bien y también el mal, el bien no tendría ningún valor. Si Dios no juzga el mal, ¿qué valor tiene el bien? Ninguno, ¿no? Si al final no pasa nada, pero para que el bien tenga un valor, el mal tiene que ser juzgado. Versículo 14. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Vale, aquí. Ahora es el momento de opinar o preguntar. Ahora vamos a pasar al lago de fuego y a otro subtema, digamos. Pero todos fueron a la cárcel. ¿Cómo? Todos fueron a la cárcel. Pero con distinta condena, ¿no? ¿Me explico? Sí, claro, todos fueron a la cárcel. Dices de perderse, de condenarse. Claro, sí, o sea, los que están... Los que están, yo no entiendo que ellos hablaban, yo no soy capaz de entender los ratos, ¿no? Todos fueron al lago de fuego. Claro, todos. Es que es muy difícil. Todos, porque ¿qué te manda ahí? Es lo que estábamos diciendo. ¿Qué es lo que te envía ahí? No creer en Cristo. No creer en Cristo, ¿verdad? Es lo que te envía ahí. Entre un no creyente Ahí no te envía, y seguirle, el haber hecho cosas peores o mejores, sino no creer en Cristo. no, que, Sí, simple- no. que simplemente uno que no ha creído ante Hitler, pues... hay Por diferencia, ejemplo, ¿no? pongamos eso. Pero es diferente, También es un buen ejemplo. es diferente al que han creído en el Señor. Y no todos, aunque ya se ha dicho, vamos a estar contentos y felices, pero no todos vamos a recibir. Sí, no, pero aquí no habla de creyentes. No mezcle una cosa con la otra que no tiene que ver. Al lado de fuego. No. Con su Apocalipsis 20, del 11 al 14, no hay personas cristianas, hay creyentes. No. Todos los que están son los que no están
escritos en el libro de la vida del Cordero. Manuel. Yo personalmente, en mi opinión, voy a poner un ejemplo del bien y un ejemplo del mal, para que podáis entender. El bien, ¿no? Lo que somos salvos, ¿vale? Lo que hemos salvado, lo que hemos creído en Cristo, ¿vale? Yo creo que eso, imaginemos que hay un departamento de los que son salvos. En el departamento 1 son los salvos casos, los que no han hecho nada por la obra de Dios. Pero han creído en Dios, y los que tienen corona de vida tendrá otro tipo de reconocimiento ante Dios, ¿vale? Aunque seamos salvos todos. Y yo creo que lo del infierno es lo mismo. Ya el hecho de estar instituido de la gloria de Dios, ya eso tiene que doler mucho. Cuando se conoce quién te ha creado, ¿vale? Te tiene que doler porque es para toda la eternidad. Claro, es como, yo pienso que como la lista de Hitler, como Putin, el más chico que también ha hecho lo mismo, pero en menos cantidades, ¿no? Yo creo que esa gente sí está en un departamento del Lago de Fuego que se están quemando vivos. Ahora vamos a hablar de eso. Y yo pienso que, porque a lo mejor una persona que ha tenido que no ha tenido un Cristo, ¿vale? Está en el mismo sitio, pero a lo mejor está picando piedras hoy a sol. ¿Entiendes? Y nos está viendo a nosotros que estamos en el paraíso. Eso tiene que doler un montón también. Ahí es donde está diciendo Antonio que hay diferentes grados. Yo creo, a mí no me convence esta segunda opción, a mí no me termina de convencer. No me termina de convencer. Yo entiendo que hay un infierno. La palabra de Dios dice que ahí va a ir Satanás, va a ir el anticristo, van a ir todos. No, en ningún sitio se hace una mención sobre que Satanás vaya a ir a un diferente sitio que los que no han creído. Yo no lo veo claro. Y en cuanto a efectivamente a tanta repetición que dicen estos versículos de que serán juzgados por sus obras, según sus obras, yo me pongo en el contexto de un juicio. Y en el contexto de un juicio, una persona que es acusada también tiene el derecho de defenderse. Y eso ocurrirá allí. Cuando Dios le diga a esta persona que va a ir al lago de fuego, esta persona va a decir, pero para un momento, es que yo no soy tan malo. Y Dios le va a demostrar por medio de sus obras que efectivamente sí fue tan malo y no tiene derecho de ir al reino de Dios. Yo lo entiendo más en ese contexto, pero es mi forma de entender y evidentemente sí veo que cabe la posibilidad de que hayan dos opciones. Pero ahí tenemos un problema. ¿Cuál? Y es que si Dios le tiene que demostrar a una persona que sus obras efectivamente es malo, entonces estaríamos hablando de que la salvación es por obras, ¿no? No, porque esas obras están dentro de un contexto de justificación. Cuando yo veo la palabra justicia en esos textos, yo entiendo más la palabra justificación que justicia, que viene a ser casi lo mismo. Lo que justifica a las personas es haber creído en Cristo. Lo que pasa es que hay millones de personas que creen que son salvos, creen que son creyentes, ellos creen en Dios, ellos hacen muchas cosas, ellos creen que son salvos, ¿vale? Sin embargo, Dios les va a decir, llegado el momento, que no son justificados, porque no lo son, porque verdaderamente no han creído en Cristo. Que sí, que cabe la duda, ¿vale? Pensé que hacías así con la mano. Para mí ha sido novedoso. Igual que para mí. Me ha hecho reflexionar, porque desde el punto de vista humano me parece justo ese planteamiento. Desde el punto de vista de justicia humana. La justicia humana tiene grados y ni siquiera en la condenación, incluso en la cárcel, hay grados de castigo. Por lo tanto, si nosotros lo vemos desde la perspectiva humana, es fácil que traslademos esa sensación a la justicia divina. El problema es que no tenemos mucho más revelado. Es decir, que hay un área que no está revelada. Es cierto que los textos que ¿En qué consiste, no? Dices. Exacto. Los textos que hemos leído es cierto que apuntan de que va a ser más para castigo para uno que para otro. Eso apunta, ¿no? Ahora, que no hay expresión de cómo se va a realizar, ni hay más aclaración, por lo tanto yo ahí solamente me quedo que Dios ha revelado lo que ha querido revelar, pero que, bueno,
van a ayudar un poco a tener una perspectiva distinta, pero no tenemos más información, no podemos... No, estamos yendo hasta donde podemos. Estamos intentando hacerlo ir hasta donde podemos, sí. Pero la justicia humana sí que lo entiende. Bien, continuamos. Versículo 14. La muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esto es la muerte segunda. Pablo dice en 1 Corintios 15, 26, efectivamente que se está cumpliendo, ¿no? Que el postrero, o sea, el último enemigo que será destruido es la muerte. Y aquí ya estamos al final todo el juicio, y el último enemigo que es lanzado al lago de fuego es la muerte y el Hades. La muerte como consecuencia del pecado en el mundo, pues es lanzado, o sea, es quitado del medio, y ya no va a haber más muerte, como también lo dicen muchos textos. La muerte y el Hades son lanzados al lago de fuego. Ahora, el lago de fuego. ¿Qué es el lago de fuego? Bien, hay que empezar por decir que es un recurso literario, usado para darnos un poco de comprensión de cómo será ese castigo. O sea, el lago de fuego es un recurso literario, es una figura de dicción que se llama. No es algo literal, es una figura de dicción. ¿Para qué? Para que nosotros podamos entender, por lo que decía Aurori un poco, ¿no? Donde no llegamos, pues se nos dice esto para hablar del castigo, para que nosotros nos podamos imaginar. Un lago de fuego, pues todos nos imaginamos, por lo que decía Manuel hace un momento, ¿no? Es decir, que es una figura solo, y que por lo tanto no tenemos que imaginarnos un lago de fuego y la gente allí nadando y quemándose para salir de allí. No tiene sentido, no está hablando de algo literal. El lago de fuego es el castigo, la separación de Dios, pero tiene que darse en un término que nosotros podamos entenderlo. El término, ¿qué se está dando a entender? Bueno, que la persona que no ha creído en Cristo no va de vacaciones al Caribe. No va de vacaciones al Caribe. O sea, hay un juicio de parte de Dios, ¿no? Hay un mundo sin Dios. Por tanto, ese sitio no es un sitio agradable. Esa es la idea. Por ejemplo, el término que se usa en el Nuevo Testamento para hablar del infierno es el término Gehenna. Y el término es el que se usa para el infierno. Por ejemplo, Gehenna es una referencia al valle del hijo de Hinnom, ubicado al suroeste de Jerusalén. Era un valle que había, ahora os voy a mostrar un mapa. En el Antiguo Testamento tenemos una referencia a que allí se quemaban los niños en el fuego como sacrificios a falsos dioses. No lo vamos a leer, pero Jeremías lo denuncia al pueblo de Dios y a los pueblos en general, que en ese valle del hijo de Hinnom estaban allí haciendo sacrificios a los dioses falsos y quemaban allí a niños. Ahora, en la época de Jesús, el Gehenna era un lugar donde se tiraba la basura y se quemaba. O sea, era un basurero. Cuando Jesús hace referencia al infierno y le llama Gehenna, está hablando de un sitio que estaba concreto, que ellos podían saber cuál era. Así que cuando si a ti te dice en Jerusalén en el primer siglo que el infierno va a ser, le llama Gehenna, tú te puedes imaginar, tener una idea de lo que va a ser eso. Porque sabes que es un basurero que hay allí, que está ardiendo día y noche, el mal olor, las enfermedades, el fuego, etcétera, etcétera. Bien. Las crónicas dicen que el fuego se mantenía constantemente, lanzando al aire un humo, dice, de mal olor, y el basurero estaba lleno de gusanos. Nosotros, cuando estuvimos en Guatemala, en el SETECA, cerquita del seminario, no muy lejos, había un basurero. Y cuando el viento venía de allí, era horroroso. El olor era insoportable, se te metía en el cerebro el olor, no te lo podías quitar. O sea, era tremendo. O sea, de tener que tomarte algo, es que era horroroso. Así que esa es la idea. A veces se lanzaban allí también los cuerpos de los criminales. O sea, la gente peor, los peores criminales que los crucificaban y todo eso, pues los tiraban allí como un castigo, porque para el judío y en aquel entonces había que enterrar a la persona. Quemar a una persona era hacer una barbaridad con ella, ¿no? Bien, pues se tiraban allí estos peores criminales. Ahí está, eso es una lista de Jerusalén, y ahí en eso estaría el Gehenna. No tenemos foto, no había reporteros de aquella época.
Ahí está, no está el monte Moriah, está el monte de los Olivos, los que habéis ido, y aquí en esta parte sudoeste de aquí, pues ahí lo que era el valle este donde había, hoy por supuesto ya no hay ese basurero. Así que el valle del hijo de Hinnom en ese entonces era una buena ilustración para hablar del infierno. Era una buena ilustración. Jesús lo usó en varias ocasiones. Por ejemplo, habló del infierno de fuego, Mateo 5:22. Habló de que si tenías un problema con algo, córtatelo, mejor que te quedes una mano a que tu cuerpo entero sea echado al infierno. Habló de ser echado al infierno de fuego de personas que eran rebeldes. Habló de ir al infierno, al fuego que nunca será apagado. Y en todas estas frases de Jesús, la palabra que Jesús usó en griego es Gehenna. Cada vez que Jesús habló del infierno en estas ocasiones y en todas las que habló, siempre usaba esta palabra, Gehenna. ¿Por qué? Porque a las personas que le hablaba, ellos entendían perfectamente lo que era aquello y podían entender la enseñanza de Jesús, ¿no? No le estaba diciendo que allí estaba el infierno, sino que el infierno era un lugar terrible, no sé ya qué calificativo usar, donde las personas irían, las personas que rechazaban el mensaje del Señor. Tomando la figura entonces e interpretándola, podríamos decir, ¿no?, que el infierno será el eterno basurero de Dios, para decirlo de alguna forma, ¿no? Los que allí estén experimentarán los rigores del lugar. No sabemos, incluso por lo que decía antes Roy también, del infierno lo mismo, no sabemos cómo va a ser eso. Hay algunas figuras que también se usan, que las vamos a ver, no sabemos, pero está claro que cuando se usan todas las ilustraciones y todas las palabras, se está hablando de un sitio no agradable, desde luego. Y lo que Pablo dice en 2 Tesalonicenses, lo peor no es que él sea un sitio desagradable, lo peor es que Dios no está allí. Lo peor es que Dios no está allí. Que no va a ser una simple cárcel. Ahí, encerrado, no. Claro, va a haber sufrimiento. Exactamente, claro. No sabemos en qué forma va a haber, pero sí, está claro, ¿no?, que lo que está indicando es un sufrimiento activo. O sea, exactamente, no es simplemente decir, bueno, pues ahora estáis sin Dios y ya está, ¿no?, y vosotros os organizáis. La idea es otra, ¿no? Ahora vamos a ver algunos textos. Y Juan dice, al lago de fuego, esta es la muerte segunda. O sea, que al lago de fuego, al infierno, se le llama la muerte segunda. Es lo mismo. El lago de fuego es lo mismo que la muerte segunda. Y la muerte segunda es lo mismo que el infierno. Digamos, o la muerte segunda lo que te hace es ir al infierno. Vale. La Biblia se interpreta por sí sola, sin necesidad de especular. El lago de fuego se identifica con la muerte segunda. Es decir, es el lugar donde los no creyentes, insistimos en esto, irán para siempre separados del Dios vivo y sufren por la eternidad esa separación. A ver, viendo esto, esta mañana yo, ¿no?, repasando y leyendo y todo esto, pues uno tiene un sentimiento de gratitud, ¿no? Porque cuando ves todo esto y piensas en ti y que el Señor a ti te ha salvado y te ha iluminado tu corazón y te ha hecho que veas la salvación que está en Cristo y poder tener la esperanza que tengo ahora, etcétera, etcétera, pues eso provoca un sentimiento de gratitud. Porque yo, ¿no? O sea, ¿por qué yo? Es lo que esta mañana yo un poco pensaba, ¿no? O sea, ¿qué es lo que tengo yo, no? ¿Qué es lo que he hecho? Pues nada, pero por la salvación es gratis. Por eso dijimos, ¿no?, en Romanos, es que la justicia de Dios se nos imputa a nosotros, se nos carga en nuestra cuenta a través de Jesús. No hemos hecho nada. Hemos recibido una transferencia de la justicia de Dios a nosotros. Así que la muerte segunda es la separación eterna de la comunión con Dios. Y la muerte y Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Dices que por eso hablamos de que es el último juicio de Dios. Ya está, se acabó. Lamentablemente, ¿no? Y hasta donde sabemos, estas personas ya no van a tener otra oportunidad.
Por eso la Biblia también insiste tanto, ¿no?, en que la oportunidad es aquí en esta vida. Hay que decidirlo aquí. Porque claro, yo estaba pensando, ¿y por qué no una oportunidad después? Porque estaríamos muy condicionados ya. Porque Jesús lo habló, ¿no?, de que la fe es aquí. Cuando Jesús dijo incluso, bienaventurados los que no vieron y creyeron. En el sentido de que lo trascendente es aquí. Yo decido aquí seguir a Jesús. Yo decido aquí la salvación. Yo le pido aquí que el Señor me perdone. Intento vivir toda una vida. Y la salvación, en un sentido, es por fe también. Pedro y los otros apóstoles dicen, ¿no?, que el fin de nuestra salvación es la salvación de nuestras almas. O sea, un día cuando estemos delante del Señor, ese va a ser el fin de nuestra salvación. O sea, el momento en el que ya por fin estemos allí. Y Hebreos 11 habla, ¿no?, de que Abraham, cuando él renunció a tanto, ¿no?, su ilusión era esa, era que veía un reino y una ciudad cuyo arquitecto y constructor es Dios. Pero qué tal que ahora me muero y he hecho lo que me da la gana en la vida y ahora veo el infierno y veo el cielo y digo, uy, dame una oportunidad. Estaríamos condicionados. Ya no sería... ¿Qué sinceridad podríamos tener nosotros? Yo pensaba así antes. Dios es sabio. Cuando Dios dice es aquí y aquí donde hay que decidir, pues Él sabe. ¿Sí? Me viene a la mente, bienaventurados los que no vieron y creyeron. Porque si luego después tú estás viendo, ya esa oportunidad la tienes clara. Ya no es darte una oportunidad, es decirte las cosas ya clarísimas. La parábola del hijo del rico y Lázaro, aquel que se ve allí y dice, no se puede. Y está la desesperación que dice, vete a hablarle a mis familiares, ¿no? Y se dice, ¿no?, a la ley y los profetas tienen, los oigan. Yo sé que, como dijimos al principio de este texto, como dijimos la semana pasada, este texto de Gran Trono Blanco, este pasaje, es un pasaje crudo, es un pasaje tal vez duro, pero tenemos durante toda la Biblia advirtiéndonos de esto. Por ejemplo, en el milenio, o los que han vivido contemporáneos a Jesús, lo han visto, ¿no?, y lo han creído, ¿no?, y en el milenio también. La muerte segunda, o el infierno, o el Gehenna, o el lago de fuego será un lugar de oscuridad y separación. Dice, entonces el rey dijo a los que servían, atadle de pies y manos y echadle a las nieblas de afuera. Es echadle fuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes. De paso, cuando te crujen los dientes, pues... Porque tiene mucho frío. Tiene mucho frío, exactamente. Estos son fuentes sin agua, dice Pedro, a los que no creen en el Señor, ¿no? Nubes empujadas por la tormenta, para los cuales la más densa oscuridad está reservada para siempre. También es un lugar de una conciencia acusadora, y saldrán y verán los cadáveres de los hombres que se rebelaron contra mí, porque su gusano nunca morirá, ni su fuego se apagará, y serán abominables a todo hombre. Muchos comentaristas hablan de que la figura del gusano es la figura de una conciencia acusadora. Es como el que ahora está, ya no tiene oportunidad, ha sido condenado y ahora está pensando, ¿por qué yo no? Donde el gusano de ellos no muere, dice Jesús, y el fuego nunca se apaga. También es destierro del reino de Dios. Entonces el rey dijo, esto ya lo vimos, interminable pesar. Allí será el lloro, allí será el llanto y el crujir de dientes. Cuando veáis a Abraham, a Isaac, a Jacob y a todos los profetas en el reino de Dios y vosotros estéis excluidos. Evidentemente, la persona que es condenada es consciente. La idea es que es consciente de que ha sido condenado y consciente de que hay un lugar con Dios y que Él no está. Versículo 15, el final. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. O sea, ya lo ha mencionado arriba y ahora lo vuelvo a mencionar. La repetición no es casual.
Al final, cuando ya termina este pasaje, lo quiere enfatizar bien. El que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado ahí. Como diciendo, hemos hablado de que estamos de pie ante Dios, las personas no creyentes. Hemos hablado de que sus libros son abiertos. Hemos hablado de que son juzgados según sus obras, de que son lanzados, etc. Y al final dice, el que no se halló inscrito, ese es. ¿Quiénes son los que no están inscritos en el libro de la vida? Pues según la Biblia son aquellos que han rechazado seguir a Cristo y poner su fe en Él. Dios es justo, ¿sí? Y claro que a nosotros, ¿a quién no le gustaría? Supongo que a ti, igual que a mí. Digo yo, no sé, a lo mejor no, pero ¿a quién no le gustaría y quién no puede decir de una manera hasta sincera, bueno, Dios mío, ¿por qué no salvas a todos? ¿No? ¿Por qué no a todos? Pero ya hemos hablado de eso. El hombre es como es, y el corazón del hombre es como es, y toma sus decisiones. Pero uno humanamente, ¿no? Dice, Señor, y sale un porqué hasta a veces, ¿no? Pero Dios es justo, y todo lo que Dios hace es justo. Y recordemos que cuando está ocurriendo todos los juicios de la gran tribulación y hay ciertas reacciones frente a Dios, ¿recordáis cuando lo vimos? Los que empiezan a blasfemar contra Dios, los que empiezan a hacer una serie de cosas por todo lo que está pasando, en el cielo hay una escena, y en el cielo no están blasfemando contra Dios por lo que está pasando, sino que ellos, los que están ya delante del Señor, ven las cosas, entiendo yo, desde otra perspectiva, y ya dicen, justos y verdaderos son tus juicios y tus caminos. Como diciendo, el que está en el cielo lo ve de otra forma, y ya ve que lo que está pasando en la tierra no es una injusticia, ni un disparate, ni nada, sino el justo juicio y camino de Dios. Por tanto, no hay lugar para la injusticia, para la desconfianza o para sospechar, ¿no? ¿Ves? Otra razón más para entender que la justicia de Dios no tiene que ver con la nuestra. Estaba esperando David. Claro. El resultado es la condenación. Y en el lago de fuego entrarán la bestia, el falso profeta y Satanás. Son los que aquí en Apocalipsis vemos que están causando todo esto, provocando que las personas se alejen de Dios. Satanás, cuando es soltado al final del milenio, de nuevo engañar a las naciones y hacer que las naciones se rebelen contra Dios una vez más, pero al final Dios, la justicia de Dios impone. Y ellos son lanzados allí. Y quienes no entrarán tampoco en el reino de Dios, pues son todos los seres humanos no salvos. Está claro que nadie, en ese sentido, hacía una referencia David a eso, ¿no? Nadie un día delante de Dios podrá decir ¿qué pasó conmigo? O nadie tendrá justificación delante de Dios. Es que a mí y a él no, nadie podrá tener, porque Dios es justo y nadie podrá atribuir a Dios un falso juicio o vicios ocultos o un juicio mal hecho o una excusa de parte, no. Dice Pablo en Romanos, por lo cual, hombre, eres inexcusable delante de Dios. Es inexcusable. Nadie podrá excusarse de que él no merece eso. Yo creo, no sé si fue Spurgeon o uno de estos predicadores del siglo pasado, que decía, ¿no? Creo que era Spurgeon, que decía que si Dios hubiese condenado absolutamente a todos los hombres, seguiría siendo igual de justo. Igual. Y en eso creo que tiene razón. O sea, igual. Porque no es Él el que nos condena. Somos nosotros. Don Francisco de la Cueva, él decía, una frase también muy buena, decía, todo lo que tiene que ver con salvación depende de Dios. Decía él. Todo lo que tiene que ver con condenación depende de nosotros. Bien, estamos listos para
después del paréntesis de dentro de 2 semanas, entrar a, bueno, a lo nuevo ya. Nuevos cielos, nueva tierra. Cielo nuevo y tierra nueva, y ahí hay cosas muy, muy apasionantes que iremos viendo con la ayuda del Señor. Vamos a orar. Manuel, ¿puedes orar? Señor, gracias, Padre, por tu bendita experiencia.